Obrador dice que el plan presentado hoy para hacer frente a la crisis permitirá a su gobierno crear 2 millones de empleos, pero según algunas proyecciones se podrían perder hasta 2 millones de puestos de trabajo solo en el sector formal. Si consideramos que el sector informal representa el 60% de los trabajos, ¿las medidas anunciadas hoy son suficientes? Veamos en contexto. Entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346.878 puestos de trabajo en México. El 31 de marzo había 20 millones de trabajadores registrados en el IMSS. Según el reporte de esta institución, ese mes se perdieron 130.000 trabajos a causa del COVID-19. Esta cifra equivale al 97% de los empleos creados en los últimos 12 meses. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación apuntó que este año podrían perderse en total 2 millones de empleos, mientras que la Coparmex estimó que serán 1.500.000 y el Consejo Coordinador Empresarial 1.400.000. El Banco Interamericano de Desarrollo estima la desaparición de entre 1.3 y 2.5 millones de puestos de trabajo, dependiendo la caída del PIB y la duración de la recesión ocasionada por el virus. En el mejor de los escenarios planteados por el BID, la recuperación económica comenzaría a observarse hacia fines de año. Aún en ese escenario se perderían 738.000 empleos. El pasado 8 de abril, la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, informó que 6 entidades concentran el 56% de la baja de empleos: Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. El 85%, poco más de 294.000, fueron en empresas con más de 50 trabajadores, mientras que las empresas que tienen entre 6 y 50 empleados dieron de baja 52.000 puestos de trabajo. Además, 62% de los empleos perdidos no tenían 8 semanas previas de cotización, lo que podría ser indicador de que los empleadores no pagan las cuotas patronales, aun cuando podrían seguir pagando salarios y no haber hecho despidos. Punto y contrapunto. Bueno, lo más importante es seguir cuidando los trabajos de las y los trabajadores. El director del IMSS anunciaba estas medidas, digamos, para apoyar a las personas que tienen a su cargo ciertos trabajadores y a las personas que son derechohabientes también. Alfredo Lecona, ¿te gustaría empezar hablando sobre esto? Sí, con gusto. Bueno, yo lo que de entrada veo es lo que nos decía Lisa en el bloque pasado, que es el dato, creo, tremendo, es que prácticamente se han perdido en 3 semanas, o por lo menos esto nos dijeron entre el 13 de marzo y el 6 de abril, casi todos los empleos que se generaron el año pasado. Entonces, por supuesto, reconocer que es una crisis para los trabajadores y las trabajadoras pues tremenda, que les va a afectar, que les está afectando ya. Y creo en ese sentido que es insuficiente lo que se ha anunciado. Los 700.000 créditos que se anunciaron el lunes no cubren ni siquiera el 10% de los negocios pequeños y al 0.4% de las empresas medianas y grandes. El 20% de los micronegocios y el 80% de pequeños negocios se vieron obligados a despedir a alguien, según las proyecciones que nos está, si entendemos los datos que nos está presentando el director del IMSS. Entonces, por supuesto que es insuficiente lo que se ha presentado hasta el momento y creo que es aquí donde es pertinente escuchar voces de personas que incluso formaron parte del equipo de campaña, como su asesor en materia económica, que fue Gerardo Esquivel, que ha presentado lo que él cree, 5 puntos que tendrían que implementarse, políticas públicas que tendrían que implementarse para enfrentar la crisis económica. Dice Gerardo Esquivel que lo primero tendría que ser un seguro de empleo inmediato. 2, un programa de protección de ingresos para los trabajadores formales. 3, diferimiento en el pago de contribuciones de seguridad social hasta por 4 meses para micro y pequeñas y medianas empresas que no despidan a trabajadores y trabajadoras. 4, un programa especial de apoyo para el pago de rentas u otros gastos fijos para estas empresas más afectadas. Y 5, la transferencia monetaria a trabajadores informales de un salario mínimo por 3 meses. O sea, depósitos directos. El gasto de este programa, calcula Gerardo Esquivel, no sería mayor al 1.2% del PIB. No aumentaría significativamente, dice, la deuda y no se convertiría en una carga económica insostenible para el futuro. Esto hablando nos pone en contraste lo insuficiente que ya decía yo en el bloque pasado, que es ese 0.3, 0.4% que se le está destinando, que está dejando a estos 6 millones de personas que decías al introducir el segmento, este bloque, que trabajan en la informalidad, de quienes no se está haciendo cargo definitivamente el gobierno. Eder. Sí, mira, efectivamente no es suficiente lo que se está haciendo en México y en el mundo. La pérdida de empleos es tan dramática en el mundo, por ejemplo, que Noruega ya perdió 301.000 empleos en un mes. España perdió 302.000 empleos en un mes. Estados Unidos perdió 10 millones de empleos. Y
la circunstancia que estamos viendo en todo el mundo es súper complicada. Hoy Oxfam creo que hizo una observación crítica de las medidas que me parece de las medidas del gobierno federal mexicano, que me parece muy interesante. La observación que hace Oxfam es que está bien todas las medidas que el gobierno federal está implementando para ayudar a apoyar a los sectores más empobrecidos del país, que incluye a grupos indígenas, a adultos mayores y a infancias, pero el sector poblacional más grande, que es el de las personas adultas en edad productiva, que en su gran mayoría son quienes están en la economía informal, todavía no hay un programa efectivo y concreto para beneficiarles. Ahí es donde tenemos que poner mucha atención, es donde el gobierno federal creo que tiene que poner mucha atención y tendrá que presentar algún proyecto, algún programa para respaldarles. Ya está la propuesta de Gerardo Esquivel, no sé, hay que esperar a ver qué sucede, porque es el grueso poblacional, que ya no iba a mover sobre nada todo, a su plan. sobre todo en tema de en las en las ciudades, en Ciudad de México, que es la más afectada en este momento por el coronavirus, en el Estado de México, en ciudades como Tijuana, la población, es el grueso de la población, y ahí es donde tenemos que pensar cómo hacerle para mitigar los efectos de estas dos crisis mundiales y que no se profundicen en el mediano plazo. Entiendo que uno de los temas a los que le está apostando el presidente es atender a las personas vulnerables, como adultos mayores o infancias o gente con discapacidad, y a través de esos programas, que es donde sí tienen ya un padrón efectivo, pues apoyar también a quienes están en esta circunstancia. Pero no es suficiente, y también hay otro problema que es de logística, que es que no hay un padrón de personas, un padrón fiable de cuántas personas y quiénes son y dónde viven las personas que viven de la economía informal. Entonces, ahí tenemos un problema, porque ¿cómo se hace en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, un padrón en este sentido? Es todo un problema. Una pregunta, que ver. El famoso censo del bienestar que hicieron antes de que empezara el pero no estaba enfocado hacia esas personas. Muchas personas que trabajan en la informalidad seguramente tienen, pero no de todos. Además, como mucha gente que trabaja en la informalidad lo hace en la semiclandestinidad, aunque no sean ilegales sus negocios, pues no se registran. Sí. Es muy complejo este problema. Sara, ya había habido algunas propuestas, ¿no? Al respecto de, nada más rapidísimo sobre el tema del padrón, había habido algunas propuestas de poder cruzar, por ejemplo, las bases de datos de los censos de población y económicos de INEGI contra, por ejemplo, el padrón del INE, ¿no? Que ahí te permite la identificación personal con el del INE, con las respuestas declaradas por hogar, geolocalizadas evidentemente dentro de las AGEIS, que son las unidades de análisis estadístico que utiliza el INEGI, y poder así llegar a la mayor cantidad de gente que está precisamente en la informalidad de una manera pues relativamente fiable y rápida, sin tener que levantar un nuevo censo o depender de los censos, por ejemplo, del bienestar que mencionaba Alfredo Lecona. Sara, si bien ningún país pudo haber, digamos, previsto esto, y para algunos sectores de la oposición las medidas son insuficientes, ¿cuál es la propuesta de medidas que sí sean suficientes? Bueno, pues ha habido algunas propuestas. Digamos que piensan que vamos a necesitar entre 23,000 millones y 33,000 millones de pesos para realmente poder dar un seguro de desempleo por 6 meses, que es el plazo mínimo que creen que va a ser necesario para realmente enfrentar esta crisis. Pero eso significaría un gasto sustancial por parte del gobierno, que el gobierno ahorita no está dispuesto a pagar ese tipo de monto, y lo vimos en el segmento anterior, ¿no? Que va a haber un apoyo a 75% de las familias mexicanas. No está claro cómo va a llegar ese apoyo, y creo que hasta ahorita no hay un plan real de cómo se va a enfrentar este desempleo. Y porque también, como bien hemos dicho, este desempleo también son los que forman parte del IMSS. Hay muchísimas personas que actualmente entonces han tenido, por ejemplo, su trabajo suspendido, no han sido despedidos de sus trabajos, pero no tienen goce de sueldo, porque si no están yendo, no tienen eso. Eso es el caso para muchísimas personas que trabajan freelance o que están en espacios donde cuando se suspende el trabajo no sucede, ¿no? Si piensas en una empresa que hace
algún tipo de catering para una producción, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos viendo son números mucho más bajos de la realidad, y creo que eso es algo que vamos a ir viendo en los siguientes datos que salen, que va a aumentar mucho, pero como bien dice nuestro subsecretario favorito, no siempre puedes ver los números. Ves algunos números y después hay muchísimos otros datos que no vamos a ver. Hay lugares donde sí están dando salarios fijos Canadá, y sé que no somos Canadá, tal vez no tenemos esos recursos, pero que sí están dando salarios de un buen nivel, por lo menos 3 meses, para ayudar a las personas a seguir adelante. Y esto va a ir en el siguiente segmento, pero es saber que en realidad la gente van a seguir saliendo a la calle si no están ganando recursos para poder darle de comer a su familia. Entonces, no podemos esperar de que todos se queden en casa cuando no es una posibilidad. Sí. También algo que Viridiana Ríos puso mucho en Twitter hoy fue de que el concepto de un empleador solidario debería estar cambiado por un empleador necesitado, porque en realidad son ellos los que necesitan y no solo los que, según los criterios del gobierno, están siendo solidarios con... yo conozco muchísimas personas que, aunque sean solidarios con la 4T, no pueden seguir pagando sus empleados 3 meses sin tener ganancias, sin poder vender los productos que tienen. Entonces, realmente creo que sí vamos a tener que pensar en nuevas formas. Y bueno, algo que ha salido y yo lo tengo que hacer porque soy yo, es que la regulación de cannabis es una de esas industrias que a largo plazo podría formar parte de estos nuevos trabajos que se va a tener que hacer, porque yo, viendo los datos de Coparmex, de todos estos consejos, hay los más optimistas y los más pesimistas. Va a ser 2 millones de empleos probablemente que vamos a perder. Entonces sí tenemos que pensar cómo se va a ir generando nuevos empleos, y nuevos empleos formales que sí tienen algún tipo de seguro vinculado a ese empleo. A ver, pero una cosa que sí es bien importante analizar aquí es cuál es la estructura de nuestra economía. Y hay 2 sectores fundamentales que van a sufrir mucho: el manufacturero, la construcción, 3, y el turismo. Estefanía. Construcción genera aproximadamente 9 millones de empleos entre 6 directos y 3 indirectos. Estamos hablando de turismo que genera 4.4 millones de empleos, y estamos hablando ahí de contracciones de más del 4% del PIB turístico en México a partir de las restricciones de viaje y a partir del nivel de gasto de los turistas en las playas mexicanas o en los centros turísticos mexicanos. Apoyos específicos al sector turismo, apoyos específicos al sector construcción, que no sean el mantenimiento de los 5 proyectos faraónicos de este sexenio, son cosas que se necesitan y se necesitan de manera urgente. Y lo otro es precisamente lo que mencionaban tanto Sara como Alfredo: 78% de nuestro sector corporativo empresarial son micro, pequeñas y medianas empresas. Si nosotros les damos un único crédito de hasta 25,000 pesos, que no va a alcanzar para todas las unidades de negocio, y que si se repartiera en todas las unidades de negocio se reduciría algo así como 5,000 pesos mensuales, y eso es una única exhibición, pues estamos hablando que no va a alcanzar para pagar ni una sola nómina, incluso en aquellas unidades o empresas que tienen menos de 5 empleados. Aquí se está hablando de un plan que tiene que ver con por lo menos solventar las nóminas y los gastos de consultoría por 3 meses y generar apoyos iguales para personas físicas que generan también actividades empresariales, pero que no están pudiendo ver sus ingresos pagados, justamente porque ni el gobierno está gastando ni el sector privado está gastando. Y poder meter las medidas fiscales de las que estábamos hablando, donde hay prórrogas, que no extensiones de 3 o 6 meses, y también poder evitar, digamos, declaraciones de algunos impuestos que son muy onerosos para estas pequeñas y medianas empresas, por lo menos hasta el final del año, para poder tener una mejor solvencia. Sí, bueno, vamos a seguir hablando de esto probablemente en próximos programas. Por ahora vamos a una pausa. Frente a la emergencia sanitaria nacional, varios estados siguen yendo por la libre y han endurecido medidas y decretado como obligatorio el quédate en casa. ¿Son decisiones pertinentes o una estrategia política? Regresamos a Punto y Contrapunto.